Y esta noche de verdad es un privilegio recibir a Christian Duverger en el estudio. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Es usted un hombre absolutamente riguroso y con una disciplina enorme. Hace algún par de años platicamos con usted a propósito de la crónica esta de la eternidad, un libro que generó una enorme polémica en este país por el redescubrimiento de un Hernán Cortés como escritor, más un escritor que se ocultó detrás de la persona de Bernal. Hoy retoma su presencia pública con una vida de Cortés que divide en la espada y la pluma. Y la pluma, sí. ¿Por qué la espada y la pluma? Porque son las dos caras del Cortés que conocemos. Pues conocemos una, ¿no? Que es la del conquistador, pero claro, la otra es del escritor. Incompleta, pero ¿por qué en dos volúmenes? ¿Por qué no la espada y la pluma en el mismo personaje? Y creo que son dos facetas del personaje y son también dos momentos de la vida. La verdad es que podemos hablar o de Cortés y promotor del mestizaje, que es de la conquista, o del Cortés gran autor exitoso. ¿Qué le gusta más? Empecemos con el tema del mestizaje. Del mestizaje. Oiga, me gustan las dos. Las dos. Entonces, tomo primero esta. A ver, el tema del mestizaje yo creo que es bastante innovador su punto de vista, incluso provocador, porque aquí estamos acostumbrados a la idea de que había un pueblo, un conjunto de pueblos que no tenían mucho contacto entre ellos y que llega Hernán Cortés. Y usted nos dice, a ver, los pueblos americanos practicaron el mestizaje de una manera fundamental. Y Cortés entiende muy bien esto. Sí, porque hay que entender que Cortés vive 15 años en las islas. En Cuba. En Santo Domingo en primer lugar y luego en Cuba. Y vive a la manera indígena. Prácticamente no hay españoles en la época. Entonces vive en una especie de inmersión en la cultura indígena. Se casó con una indígena, con una india taína, y tuvo un hijo, una hija mestiza, y logró que sea bautizada, lo que es probablemente la primera mestiza bautizada en América. Es interesante y realmente pasó del lado indígena. Hay que entender eso, lo que significa que cuando entra Cortés en México, no entra como a veces se describe como un conquistador para apoderarse de unas tierras. Entra como un chichimeca. Y en Mesoamérica eso existía. Mesoamérica funciona como una tierra de agricultores sedentarios y la tierra es, vamos a decir, privada. Que sea colectiva no impide que la tierra pertenece a los agricultores. Esa milpa es la mía. Y finalmente eso es... Podríamos pensar que eso es una exclusión de los nómadas, pero no fue así. Sí. Y finalmente, de manera permanente, durante los 2000 años de lo que llamamos Mesoamérica, conocimos entradas de nómadas, que son conocidos como chichimeca, que son cazadores, básicamente. Y finalmente son pequeños grupos que entran y la tradición era de dar la acogida a esos nómadas. Entonces, siempre hay ritos, se presentan los chichimecas y el jefe, el cacique del lugar, ofrece la posibilidad de asentarse y casarse. Y la ofrenda de las mujeres... Que ahora nos parece repelente, pero en esa época era muy usual, ¿no? Eso es. Y finalmente eso... lo entiende perfectamente Cortés y va a decidir entrar en Mesoamérica a la manera de un chichimeca utilizando los códigos del mundo prehispánico. Yeah. Y porque finalmente, eso lo explico en mis libros, y Cortés entra... Que además están muy bien escritos y se leen con una enorme ligereza. Sí, pero entra sin armamento. Realmente eso puede parecer sorprendente, pero son 500. Eso es un hecho histórico, son 500, un poco menos. A un momento serán un poco más, ¿no? Porque después vendrá una segunda barcada con Narváez, pero vamos a decir 1000. Pero entran con Cortés 500.
Sí. Hay 25 millones de habitantes en Mesoamérica y 18 millones en el altiplano central. Entonces, evidentemente, no hay ninguna manera técnica de que 500 sometan a todo. de ganar una batalla con 500 personas, con una sola espada y en contra de 100.000, 150.000 guerreros. Entonces, la idea de Cortés fue introducirse en el sistema y lograr un mestizaje. Yeah. Por eso explicó más la conquista como un mestizaje y una voluntad cortesiana de mestizaje que como una conquista militar. No fue militar. No, interesante. Usted dice que no es un frívolo, no es una persona que propenda así a una exhibición pública ni de la riqueza. Parece que no era un tipo mal parecido, ¿no? Oscilan las fuentes entre que medía unos 58 y unos 70, pero en cualquier caso, al final, dice usted, tenía 3 mujeres y vivía cálidamente con ellas. No, la relación de Cortés con las mujeres, hay que entender también el problema de la poligamia. La poligamia en Mesoamérica está en relación con la tierra, la tenencia de la tierra, porque finalmente hay una especie de simetría entre la fecundidad humana, la fecundidad de la mujer y la fecundidad de la tierra. Sí. Y la tierra, por simpatía y simbólica, la tierra pertenece a la mujer y a las mujeres. Entonces, el cacique de un lugar, para tener el control de la tierra, tenía que tener una esposa que simbolizaba la pertenencia de esa tierra. Entonces, la poligamia es únicamente una cosa de los sedentarios. Los nómadas tenían una sola esposa. Pero el cacique Moctezuma tenía 150 esposas. Entonces, como Cortés quiere repetir el modelo mesoamericano, había que repetir el modelo de la poligamia. Entonces, eso es cierto, pero es malentendido. No fue por deseo de erótico perpetuo, no fue para insertarse en el sistema mesoamericano. Tenía, por supuesto, esta astucia y entra casi como un latinoamericano a estas tierras, lo cual es interesante. La parte, retomemos también el tema de la pluma, el refinamiento de Cortés, porque finalmente, si efectivamente escribió es el primer novelista de la historia de este continente, ese nivel de refinamiento, ¿dónde lo adquiere? Pues es un hombre que recibió una cultura, una buena cultura. ¿Pero era bachiller o qué era, sí, Cortés? Era bachiller. En la época era importante, ¿no? Y era como bachiller. ¿Un doctor ahora? No, un poco menos, pero conoce el latín, recibió una educación perfecta. Una parte de su familia está en relación con la Universidad de Salamanca. Sí. Entonces se trasladó por lo menos 4 años en Salamanca y recibió una buena formación en Derecho, leyes y literatura, latín, etc. Entonces es un hombre preparado y además inteligente. Pero me gustaría explicar que Cortés, con sus cartas de relación, que todos conocemos... Esas claramente son de él. Sí, eso ha firmado yo Cortés, sí, eso sí. Esas cartas de relación, la segunda carta de relación, que cuenta desde la llegada de Veracruz hasta la caída de Tenochtitlán, que es la más conocida, la escribió Cortés para la imprenta y salió de la imprenta de Cromberger en Sevilla en 1522 y inmediatamente es un bestseller, lo que hoy sería un bestseller. En la época, una edición por la técnica de Gutenberg permite hacer 700 ejemplares y luego hay que hacer una nueva edición. Un libro cuesta un dineral, ¿no? Sí, claro. Es el precio de un caballo. Astronómico, sí. Es enorme, es una inversión muy importante. Y finalmente, con sus cartas de relación, 12 ediciones, lo que significa que si multiplicamos por 700, es realmente un éxito. Y después de la Biblia, Cortés ya es un gran escritor conocido en todo el mundo, toda Europa, antes de la escritura de la historia verdadera. Entonces,
hay que entender que Cortés Que tiene... la historia verdadera la escribe ya grande, ¿no? Y Según su tesis. al final de su vida, en 1543, Carlos V decidió de quitar España y ir a vivir en Alemania y luego en Bruselas, y se queda solo Cortés en España, y En medio de un montón de con el intrigas. hijo Felipe, el joven Felipe, que tiene 16 años, que será segundo, pero por el momento es regente y tiene 16 años, entonces no es un interlocutor para Cortés. Entonces Cortés se va a dedicar a la escritura, porque la verdad es que si un autor tiene éxito con su escritura, significa que tiene un placer en el acto de escribir. Entonces, Cortés tiene esa capacidad de escribir, pero también el gusto, el deseo de escribir, y conoce el placer de la escritura. Y al final de su vida, decide de escribir a su manera y unas memorias. La historia verdadera, y va evidentemente también a ser el informante de López de Gomara, que va a vivir en su casa en Valladolid. Eso lo he podido comprobar, pero hay que entender también que todo eso no es una invención, es el producto de la investigación. La verdad es que sobre el final de la vida de Cortés no había nada antes de mis libros, no había nada. Y descubrí absolutamente todo sobre la vida en Valladolid, sobre el precio de la renta, quién fue el dueño, es un pariente suyo, etc. Entonces he podido reconstruir exactamente vamos a decir, la rutina de Cortés durante esos 3 años que va a consagrar a la escritura de la historia verdadera, con la invención del narrador ficticio, pero escribe que es anónimo, originalmente es anónimo. Bernal Bernal, el hijo de Bernal, robó el manuscrito y impuso la autoría de su papá. Por cierto, ese manuscrito último está en Guatemala, porque usted ha pasado mucho tiempo ahí. Sí, está en Guatemala. La versión que tenemos, el 70% es un documento. Hubo varias aportaciones. El original es el de Cortés, luego su hijo Martín va a agregar unas páginas, pocas. Luego el hijo de Bernal va a agregar unas como 15 páginas, 15 folletos. Y el editor, que va a editar la obra en 1632 en Madrid, que es un mercedario, que se llama Remón, va a agregar también algunos elementos. Pero yo considero que el 70% del manuscrito de Guatemala es el auténtico y es el texto de Cortés, escrito por Cortés. Entonces, es interesante porque es una obra maestra, creo que no hay discusión sobre el tema. La primera novela, ¿no? ¿Quién dijo eso? Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. El último libro prácticamente póstumo de Carlos Fuentes se llama la novela latinoamericana, y empieza su libro con Bernal y explica que Bernal finalmente maneja la ficción, pero no había entendido, desgraciadamente murió unos meses antes de la salida del libro, entonces no conoció el secreto, pero toda su vida había girado alrededor. Crónica de la eternidad fue, ¿no? Sí, pero murió un mes antes de la salida de mí, desgraciadamente. Entonces, pero había entendido que había una parte ficcional, pero lo interesante es que en la historia verdadera el narrador es ficticio, es este falso soldado raso que no puede existir. Pero eso permite a Cortés disimular su autoría, porque es un autor prohibido. No podemos entender por qué escribe bajo anonimato si no entendemos que en 1527 todas las obras tan exitosas de Cortés fueron quemadas. Entonces es un poco increíble porque
en unos contextos sería una gloria. Oiga, tener un autor así, sí, claro, pues con un éxito internacional. Un perseguido político. Perseguido. No, eso es absolutamente sí, fascinante. es muy moderno, finalmente. Leo en el texto que el virrey de Revillagigedo, me parece, ¿no? A los tantos años intenta reivindicar Cortés, que tenga su monumento. Sí, eso sí. Sigue siendo muy problemático para este país Cortés, doctor Duverger. O sea, sigue habiendo una visión muy estereotipada del personaje. Y yo considero que sí hay un problema, porque escribo como historiador. Un historiador y maneja los fondos de archivos, la documentación, etc. Entonces no hay ninguna parte de invención y el producto de la investigación nos revela una figura de Cortés que considero yo como mucho más atractiva, ¿no? Porque es un hombre inteligente, hizo la promoción del mestizaje, yo lo considero como positivo. Y además es un gran escritor que fue durante su vida un autor exitoso y hasta ahora la historia verdadera sigue siendo un bestseller. Y no lo reconocemos aquí, pero es un poco paradójico que haya una cátedra en Francia, es la cátedra que ocupo, la mía, y no hay ni una en México, y es el corazón de la historia nacional. Es verdad. Entonces, creo que quizá con la idea de conmemorar los 500 años podríamos hacer la sugerencia de instalar una línea de investigación en una gran universidad del país. Creo que sería muy interesante. Mientras eso ocurre, muchísima gente lo lee y por supuesto admira su obra, uno de ellos gracias, yo. Y le agradezco muchísimo que haya venido esta noche. No, es un placer. Gracias. Cristian Duverger, autor ahora de este par de libros, La vida de Hernán Cortés, La espada y la pluma. Bueno, y hoy es el penúltimo día del año. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su compañía.